Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Soy KetAival y en este canal os enseño todos los trabajos que realizo y sus aplicaciones. En esta serie de vídeos os estoy mostrando cómo reparar una tarjeta de fuente de alimentación averiada que utiliza tres operacionales TL081. En el vídeo anterior hemos visto la revisión detallada de la tarjeta número 3, esta de aquí, y ya hemos diagnosticado averías en los tres operacionales y el transistor regulador de potencia. En este vídeo vamos a continuar con las tareas de revisión, diagnóstico y reparación hasta dejar esta tarjeta número 3 completamente funcional. ¿Queréis ver cómo lo hago? Pues seguidme y no os perdáis ningún detalle. Y si os gusta este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros a mi canal y dejarme un comentario con vuestras dudas o sugerencias. ¡Vamos allá! Lo primero que voy a hacer va a ser corregir la posición de las resistencias sobre el circuito impreso, porque quiero que veáis con mejor detalle cómo están las resistencias montadas. ¿Lo veis? Eso a mí así no me gusta, es una cuestión de gustos. A mí no me gusta y como no me gusta, pues voy a cambiar esa posición y voy a colocar las resistencias a mi gusto. Ya he recolocado todo lo que son diodos normales, condensadores electrolíticos, condensadores cerámicos, resistencias, y he quitado los zócalos que había y me he cargado una pista aquí y quiero que veáis el detalle lo más cerca posible de cómo he hecho la reparación, ¿vale? Esta pista, cuando ponga el zócalo, habrá que echar un punto de soldadura para unir la patilla con la pista esta. Bueno, me queda todavía los diodos Zener y limpiar agujeros para poder colocar los zócalos. Y ya empiezo a montar. También he sacado el transistor este, al cual tengo que hacerle una operación de injerto de patillas para poder montarlo junto con su radiador. Pues no me gusta cómo queda este puente que he hecho aquí, porque he probado el zócalo encima y me queda el zócalo así inclinado, caído de este lado y levantado de este otro, y eso pues no me gusta. Además me queda el puente, otro detalle que me he dado cuenta, el puente por debajo de lo que es el zócalo, así que si algún día por lo que sea este puente se desprende de aquí o tiene algún problema, me toca levantar todo el zócalo y eso es demasiada tarea cuando hay maneras mucho más sencillas y elegantes de solucionar un problema como este. Así que he pensado que voy a quitar este puente de aquí y voy a colocar el puente por debajo desde el terminal 7, que es este de aquí, desde ese terminal a positivo, que lo tengo el más cercano aquí, en la patilla del medio del transistor de 822. Eso es lo que voy a hacer. También me acaba de hacer un suscriptor un comentario diciéndome que una de estas dos resistencias se calienta mucho. Estas resistencias son la R2, que la tenemos aquí, y la R3. La R2 es de 82 ohmios, así que al tener muy baja resistencia no creo que genere mucho calor. Si acaso la que se calentará será la R3, que es de 220 ohmios, y es la que soporta toda la corriente de esta línea que alimenta a U3 y a U2, la línea que alimenta a U3 y a U2, y además alimenta la corriente del Zener, y tiene 220 ohmios, así que esta podría ser la que se caliente. Pero, muy bien, si se calienta, pero está dentro de parámetros de potencia de la resistencia, yo no la voy a cambiar. De todos modos, esto lo veremos más adelante, cuando tenga ya la fuente de alimentación funcionando. Me lo he apuntado aquí en la libreta de taller, R2 o R3, se calienta, comprobar. Lo veremos y ya os diré qué es lo que pasa ahí con la R2 y con la R3. Ya he terminado de limpiar todos los taladros de los zócalos y del transistor y he tenido la mala suerte de que me he cargado la patilla número 4 del TL081U3, que es el integrado que controla la corriente de sobreintensidad. Entonces aquí también tendré que tirar un puente, pero lo voy a tirar por abajo ya directamente, desde esta patilla a negativo. Una anotación. Me comenta un suscriptor que para soldar los componentes a la placa de circuito impreso de la fuente de alimentación la suelda por este lado de los componentes, aplicando el soldador a estos puntos y poniendo el estaño. Bueno, pues eso no es correcto, ¿vale? Tengo que decirlo, eso no es correcto,
Los componentes se sueldan por esta cara todos, 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 ¿de acuerdo? Ya he soldado los 3 zócalos nuevos y por esta cara he colocado los 2 puentes, uno aquí y otro que va desde aquí, desde la patilla número 7, a este otro punto que es positivo. Ahora vamos a montar el transistor D822. Acabo de restaurar las 3 patillas del D882 y ahora, bueno, pues vamos a colocarlo. Ya he colocado el D822 en su refrigerador. Fijaros qué cortas tenían las patas. Esto no se podía montar el refrigerador si no se alargan. Y con su correspondiente pasta térmica que podéis ver ahí. Bueno, pues vamos a colocarlo. Ya he soldado el D882 y he colocado su radiador, soldado con una sola patilla y ha quedado, la verdad, francamente muy bien. Ahora vamos a seguir con el resto de componentes que nos faltan por aquí. Ya he soldado la resistencia de 0,47 ohmios 5 vatios. No es el mismo formato, pero eso me da exactamente igual. El condensador electrolítico, que no es tampoco el que viene con el kit, es uno un poco más grande, porque es de 3300 microfaradios, a ver dónde lo pone. Aquí está, 3300 microfaradios y 63 voltios. El que viene en el kit es de 50, pero eso también no importa. Y la resistencia de 2K2 que me venía con este kit suelta, también la he puesto ahí porque es perfectamente válida. Y ahora lo que voy a hacer va a ser arreglar el tema de los diodos Zener para ver si los dejo ya a mi gusto y coloco el diodo LED. Ya he colocado el diodo LED sobre los espadines y también he colocado los diodos Zener bien. Ahí podéis ver uno en el centro de la imagen y aquí podéis ver el otro en el centro de la imagen. Bueno, pues nos queda por colocar los potenciómetros. Ya estamos cerca de acabar de montar cosas. Por fin ya tenemos toda la fuente montada, revisada, transistor de potencia conectado y está lista para que comencemos las primeras pruebas. Voy a comenzar la primera prueba de tensión en corriente continua desde aquí, 12 voltios. Consumo que consume la tarjeta ahora mismo, que no tiene carga ni tiene operacionales, es de 5,8 miliamperios, lo cual es correcto. Y ahora voy a medir las tensiones y después os las enseño. Ya he detectado un problema. ¿Os acordáis que aquí en el U3, en la patilla número 4, se había ido a la pista y yo la puse conectada a negativo? Bueno, pues el fallo ha sido que en vez de conectar el U3 a este negativo, que es el menos 5 voltios, lo he conectado a este negativo, que es el 0 voltios. Así que tengo que quitar el puente y corregir esto ya. Ya he cambiado el puente de sitio, como podéis ver, y ahora ya debe de estar solucionado. Vamos a repetir la prueba y a comprobar tensiones. Ya tengo aquí los resultados de las pruebas alimentando con tensión continua por aquí para la tensión de 12 voltios y 28 voltios. La tensión en el integrado número 1 es de 10,71 voltios y en el integrado 2 es igual a la del integrado número 3, 10,05 voltios. Como esta tensión antes no era la misma que esta, en el U3, es por lo que me di cuenta de que había un fallo en el montaje. Para que veáis que esta prueba siempre resulta interesante hacerla. La tensión en el Zener D7 es de menos 0,656 voltios y en el Zener D8 es de 0 voltios. Y la intensidad de entrada aquí es de 5,8 miliamperios. Cuando la tensión de entrada es de 28 voltios corriente continua aquí, la tensión en el integrado número 1 es de 26,61 voltios. Y la tensión del integrado número 2 es igual a la tensión en el integrado número 3, 25,95 voltios, correcto. La tensión en el Zener D7 es de 0,667 voltios, prácticamente lo mismo de antes, y la tensión en el Zener número 8 es de 0 voltios, igual que antes. Muy bien, pues ahora vamos a colocar los operacionales y a repetir las pruebas. Ya he colocado los operacionales, TL071 aquí y dos MC34071P aquí y aquí, U2 y U3, como siempre. Bueno, pues nota para que no os olvidéis. Cuando pongáis los operacionales,
después de colocarlos, revisar con una lupa que los operacionales han entrado las patillas bien. Porque al meter yo he notado una cosita rara y digo, a ver, y he mirado con la lupa y tenía la patilla número 1 cruzada con la patilla número 2. Se había doblado por dentro del zócalo. Así que eso os puede causar una avería, entre otras patillas, os puede causar una avería gorda y seria. Así que siempre que pongáis los integrados, pues echarle un vistazo con la lupa, sobre todo si no han entrado muy bien. Bueno, pues yo voy a comenzar las pruebas en corriente continua, 12 voltios y después 28 voltios, y medir tensiones y medir consumos de la tarjeta, como siempre, y después os la cuento. Ya he terminado de realizar las pruebas de voltaje con los operacionales puestos, corriente continua. El voltaje de entrada por aquí son 12 voltios en corriente continua. La tensión en el integrado número 1 es de 10,48 voltios y la del integrado número 2, que es igual a la del integrado número 3, 9,76. Y hay que medir las dos, hay que medir las dos. No decir, como son iguales, mido una y ya punto. No, hay que medir las dos. La tensión en el Zener D7 es de menos 0,787 voltios. La tensión en el Zener D8 es de 5,074 voltios. Y la intensidad de entrada, la que entra por aquí, es de 42,3 miliamperios. La tensión de salida en la patilla 6 del integrado número 1 es de 9,12 voltios. Cuando la tensión de entrada es de 28 voltios corriente continua, por aquí, la tensión en el integrado número 1 es de 26,51 voltios y la tensión del integrado número 2 es igual a la del integrado número 3 y es 25,73 voltios. La tensión en el Zener D7 es de menos 0,778 voltios. La tensión en el Zener D8 es de 5,092 voltios. Por fin veo los 5 voltios. Y la intensidad de entrada es de 38,5 miliamperios. Asimismo, la tensión de salida en el integrado número 1 por la patilla 6 es de 10,18 voltios. Muy bien, pues ahora ya tenemos la fuente revisada y casi santificada para poderle meter tensión alterna desde los transformadores. Voy a montar los transformadores. Ya tengo montados los transformadores y vamos a iniciar las pruebas alimentando la tarjeta de la fuente de alimentación con corriente alterna. Bueno, pues os comento. La prueba de voltaje en corriente alterna con operacionales para la tensión de entrada de transformadores de 115 voltios en corriente alterna. La tensión de alimentación en el integrado número 1 es de 16,68 voltios y en el integrado número 2 y en el integrado número 3 es la misma de 17,86. La tensión Zener en el D7 es de 1,2 voltios y la tensión Zener en el D8 es de 5,093 voltios. Y la intensidad de entrada en transformadores, la intensidad de entrada a 115 voltios corriente alterna, es de 73 miliamperios. Y la tensión en la salida 6 del integrado número 1 es de 10,18 voltios. Esto me tiene muy intrigado, porque no es normal. Debería ser 9 voltios y algo. Esto no es normal. El caso es que he intentado hacer la prueba a 230 voltios corriente alterna y otra vez este circuito integrado, el U3, se pone muy caliente. Se pone que quema. Así que tenemos una avería, eso está claro, tenemos una avería y hay que resolverla. Vamos a empezar. Bueno, pues para abreviar un poco de tiempo os voy a explicar lo que voy a hacer, que es sacar el U2 y comprobar todo el patillaje del U2 con todos sus componentes laterales. Y si veo que no tengo ningún resultado, comprobaré los componentes laterales con sus correspondientes laterales a su vez. Y también el estado de los transistores. Así como voy a comprobar el estado del U2 para ver si no se ha averiado por el calentón que se ha pegado, que no ha sido muy grande, pero se ha calentado. Así que hay que revisarlo. Y ahora después os contaré los resultados de la revisión del U2 y la revisión de todos los componentes colaterales al U2. He sacado el U2 y el U2 sigue en buen estado. Bueno, pues creo que ya lo he encontrado. La avería que impide hacer la prueba a 230 voltios corriente alterna y que hace que U2 se calienta mucho es porque no hay conexión entre el U2, la patilla 2, a R12 y C6. Vamos a verlo en el esquema. Esta conexión entre la patilla 2 y este conjunto resistencia condensador que está en paralelo, este hilo,
no existe. Está el circuito abierto aquí. Y ahora hay que averiguar el por qué, porque yo no he visto nada así. Como no observo ningún fallo en la pista de circuito impreso, porque debe de estar por debajo del zócalo, he colocado este puente de color verde. Ahora, aquí ya tenemos dos puentes, este rojo de aquí, este verde, y en este otro lado tenemos un puente de color negro. Hay veces que no queda más remedio que hacer estas cosas si queremos reparar el circuito. Bien, vamos a comprobar que ya tenemos conexión y si tenemos conexión vamos a probar la fuente. Bueno, pues aparte del fallo en esta línea del circuito impreso, que ya está reparada, acabo de probar la fuente de alimentación y el U2 se sigue calentando demasiado. Hay que averiguar por qué. Visto lo que está ocurriendo, voy a medir la tensión en el U2 en la patilla 3 y en el U2 en la patilla 2. Bueno, pues ya he tomado nota de los voltajes y en el U2 en la patilla 3 tengo en un principio 4,101 voltios y en la patilla 2 0,302 voltios. Cuando pongo el P1 al máximo, el P1 es el potenciómetro de voltaje, en la patilla 3 tengo 0,268 y en la patilla 2 0,233. Y cuando pongo el P1 al mínimo, en la patilla 3 tengo 10,15 voltios y en la patilla 2 0,286. Luego el P1 está regulando la tensión, pero el caso es que el U2 me sigue dando a la salida de tensión aquí, me sigue dando casi 24 voltios continuos, no regula, no sube y no baja esos 24 voltios. Luego tiene que haber otro fallo en alguna parte y de momento no consigo saber exactamente dónde. Estoy sospechando del U3. Estoy sospechando del U3. Bueno, pues sigamos. El problema mayor que veo es que el voltaje de salida de la fuente se mantiene en casi 24 voltios, aunque ponga el potenciómetro P1 al máximo o al mínimo, da igual, no responde el control. Si desconecto el D9, la fuente sigue sin regular el voltaje de salida. El D9 es este diodo de aquí, que viene de la salida de la patilla 6 de U3. Y si al desconectarlo sigue sin regular, esto determina al menos que no es problema del circuito del U3. No es problema de lo que me venga por aquí, con lo cual esto ya no constituye el problema. El problema lo tengo de aquí para acá y hay que averiguar el por qué. Seguimos averiguando. La siguiente prueba que voy a hacer os la voy a explicar porque es un poquito compleja, pero al mismo tiempo es muy sencilla. Es desconectar la patilla 6 del U2 de todo el resto del circuito que va por aquí delante. Yo sé que Q1 no tiene nada que ver con el problema que tenemos de tener aquí 24 voltios constantes y de que el U2 se caliente como se calienta. Q1 en teoría no tiene nada que ver, porque Q1 solamente se activa cuando se apaga la fuente y este condensador se descarga. Al descargarse este condensador, aquí la tensión negativa de menos 5 voltios que manda esta mini fuente que hay aquí, esta tensión negativa desaparece, con lo cual la base de Q1 queda conectado entre positivo y el negativo del condensador grande, el de 3300 microfaradios. Como queda conectado a este positivo por base y a este negativo por emisor, el transistor Q1 se satura y la tensión que tengamos aquí, que puede ser 12 voltios, 20 voltios, 30 voltios, esa tensión pasa a ser cero instantáneamente. Con lo cual, al ser cero aquí, aquí también es 0 voltios a la salida. Y es una desconexión de la fuente por seguridad. Entonces, Q1 en teoría no está funcionando. No sabemos por qué aquí tenemos 24 voltios fijos, ¿vale? 24 voltios fijos que a través de los transistores Q3 y Q4 se convierten aquí en 24 voltios de salida. Entonces lo que voy a hacer va a ser desconectar la patilla 6 y voy a medir la tensión en la patilla 6 con el potenciómetro P1 al máximo y al mínimo, ¿vale? A ver, cuando haga esta prueba, cómo varía la tensión en la patilla 6. Y ahora después os lo cuento. Acabo de sacar la patilla número 6 del zócalo. Es una operación muy sencilla, aunque no se debe de practicar muchas veces porque se puede partir la patilla 6 o la patilla que sea del circuito integrado. Ahora voy a tomar las medidas.
Ya he tomado las medidas en la patilla 6 de U2 con la patilla 6 desconectada y cuando tengo el potenciómetro de voltaje al máximo, la salida de tensión por la patilla 6 es de 15 voltios y cuando tengo el potenciómetro número 1 al mínimo, la salida de tensión por la patilla 6 es de 35,58 voltios. Y he mirado la señal en la patilla 3, que es la patilla no inversora de U2, esta de aquí. Aquí la tensión que tengo aquí en la patilla 3, que me manda el potenciómetro, la he comprobado y me sigue dando 0,2 voltios y 10,15, que es lo mismo que ya había medido yo anteriormente. Bueno, yo he puesto 0,2, pero es 0,286. Y lo que he observado es que ahora el U2 no se calienta. ¿eh? Ahora que tengo desconectada la salida, el U2 no se calienta. Luego, ¿dónde tengo el problema? Pues el problema lo tengo. O en el C9, que por algún motivo haya algún cortocircuito aquí, o en la R15, o en el D10, o en el R12C5, que os acordáis que estaba desconectado. Estaba desconectada esta pista y no sé por qué. Pudiera ser que estuviera en el D11, en el C7, no lo sé. Así que tengo que revisar toda esta red de polarización porque los transistores no es. Y he medido la tensión aquí con la patilla 6 desconectada y la tensión que tengo aquí es prácticamente 0 voltios. Así que no puede ser problema de estos dos transistores, pienso así a priori. Así que me va a tocar revisar toda esta red de resistencias. Pero esto lo veremos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado todo lo que hemos visto aquí para diagnosticar el problema de esta fuente. Como podéis comprobar, cada fuente tiene una avería parecida, pero cada avería es distinta. Por eso muchas veces cuando me escriben los suscriptores y me dicen me pasa esto o me pasa lo otro con la fuente de alimentación, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues no lo sé. No lo sé porque yo no tengo la fuente de alimentación delante para poder medirla y ver qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, espero que estos vídeos os sirvan de pista. Así que nada más, un cordial saludo a todos amigos y nos vemos al próximo vídeo en el cual daremos con la solución de la avería que le ocurre a esta fuente de alimentación. Hasta pronto amigos. Adiós.